Llama mi jefe y me dice: Jenny, nos están pidiendo copia del giro de divisas que hicimos al exterior. ¿Qué pasó? ¿Usted sí lo hizo? ¿Usted no lo hizo bien? ¿Qué pasó? Empiece a revisar en qué nos equivocamos. Hola, bienvenidos a Entre Aduanas y Negocios, historias para contar y reflexionar. Soy Jenny Paula Duque Castaño y en este podcast hablaremos de experiencias reales, de emprendimiento, comercio exterior y de esas lecciones que dejan los negocios y la vida misma. Aquí no solo analizamos cifras o procesos, sino también las historias humanas detrás de cada proyecto. Así que ponte cómodo y comencemos este viaje lleno de aprendizajes, reflexión y buenas conversaciones. Bienvenidos a un nuevo episodio, Entre Aduanas y Negocios, un podcast donde hablamos de historias para contar y reflexionar. Y hoy con mi propia historia, donde quiero contarles cómo fue mi primer proceso frente a una operación de comercio exterior y cómo empecé a incursionar en este maravilloso mundo donde todos los días aprendemos y conocemos más de todas las operaciones y de todas las mercancías que circulan a nivel internacional. Y antes de empezar a contar la historia, me gustaría recordarles que soy Jenny Paola Duque Castaño, soy esposa, soy hija, soy maestra, soy empresaria y soy una apasionada por los negocios internacionales y por las operaciones que se realizan día a día con las mercancías a nivel internacional. Estudié comercio exterior en la Universidad Católica de Oriente y cuando iba a salir a realizar mi práctica, inicia todos esos retos de cómo me voy a enfrentar a este mundo, a las operaciones y cómo voy a poner en contexto toda esa teoría que en la universidad nos enseñan, cómo llevarla a ese mundo real donde están todos los retos y están todas las empresas pendientes y necesitadas de soluciones y de propuestas en operaciones y en los retos que cada día se nos presentan en materia logística, en materia de transporte, de importaciones, exportaciones y bueno, todo lo relacionado con los regímenes aduaneros del comercio exterior. Bueno, entonces ese primer momento fue cuando yo me iba a enfrentar a la práctica. Resulta que normalmente en todas las universidades cuando uno se va a graduar como profesional debe cursar o debe realizar un proceso de práctica en una empresa, donde allí pues uno pone en conocimiento toda esa teoría que uno fue adquiriendo. Entonces inició mi proceso buscando empresas. Recuerdo que había recién llegado de Brasil de un intercambio social donde se me habían abierto como las puertas y las posibilidades en el exterior porque había tenido muy buenos contactos. No obstante, pues no me podía quedar realizando la práctica allí en Brasil por documentos y por trámites que debía realizar. Y yo ya había matriculado la práctica, entonces ya tenía un tiempo establecido para poder iniciarla. Mi primer proceso fue en una empresa importadora, recuerdo que se llama CEA Mejía, una empresa importadora de aquí del oriente antioqueño y también exportadora dedicada a la comercialización de insumos y elementos para ferretería. Me presenté a la prueba, estuve pues como tal en la entrevista, pero pues digamos que en esa primera entrevista no pasé. Me quedó faltando como algunos elementos para poder estar allí. Yo estaba como muy preocupada y yo decía, bueno, entonces, ¿a dónde me voy? Yo ya quería hacer la práctica, ¿a dónde más busco? Y pues de alguna manera desde la universidad nos habían ayudado a buscar otras empresas. La segunda opción fue la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, ubicada en el municipio de Río Negro. Allí me presenté a la entrevista, pasé todos los filtros y básicamente aquí inició mi proceso y como mi primer acercamiento con las operaciones de comercio exterior. Allí realicé la práctica en el Consultorio de Comercio Exterior, un convenio que se tiene desde la Universidad Católica, la Cámara de Comercio y ProColombia, que es la entidad encargada por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en incentivar procesos de exportación, inversión extranjera y turismo. Inicié mi práctica, básicamente dentro de mis funciones era acompañar a las empresas en estos procesos de exportación. Había un asesor que era un docente experto en el tema y yo lo que hacía era acompañar pues como en los procesos, agendar y tener en cuenta otras actividades como tal de la Cámara de Comercio. Alguno de estos días estaba citada o estaba convocada una empresa para una asesoría para iniciar su proceso de internacionalización. Por causa fortuita, el docente asesor no pudo dirigir la asesoría porque se le presentó una dificultad en el último minuto, entonces canceló la asesoría. No obstante, a mí no me dio el tiempo para cancelar con debida anticipación al empresario, por lo tanto, el empresario ya estaba en las instalaciones de la Cámara
y estaba a la espera de que fuera atendido por el asesor. Entonces ahí fue mi primer momento de verdad. Fue en el momento en el que yo dije, bueno, yo ya estudié comercio exterior, yo ya tengo toda la información, vamos a abordar al empresario de acuerdo a lo que necesite. En ese primer momento, pues claro, estaba muy asustada, estaba nerviosa porque yo no sabía si iba a poder atender al empresario, si tenía las capacidades, si realmente tenía los conocimientos técnicos para llevar a cabo la asesoría, porque finalmente era un empresario y era la cara el nombre de la universidad, de la Cámara de Comercio y de ProColombia, los que estaban allí jugando o los que estaban en riesgo, porque dependiendo de cómo yo abordara esta asesoría, pues iba a salir en alto el nombre de esas instituciones. El caso fue que cuando llegó el empresario, pues yo muy asustada, traté de tranquilizarme y llevé a cabo la asesoría. Recuerdo que la empresa era dedicada al cultivo de aguacate y en ese momento se estaba empezando a dar todo el boom de exportación de aguacate desde el oriente antioqueño hacia Estados Unidos y hacia la Unión Europea. Por fortuna, el empresario apenas iba a iniciar el proceso de internacionalización, por lo tanto se acercó a la Cámara de Comercio, específicamente al Consultorio de Comercio Exterior, para conocer cuáles eran los requerimientos necesarios para poder exportar el producto hacia el mercado europeo. En ese contraste, pues yo ya tenía pues toda la información de la universidad, pero también tenía como experiencia las demás asesorías que yo había acompañado con el docente. Entonces lo primero que yo empecé a realizar fue a validar el código arancelario de la mercancía, que de hecho dentro de un proceso de comercio exterior es el primer elemento o uno de los primeros elementos a tener en cuenta cuando vamos a iniciar un proceso de internacionalización, porque a partir del código arancelario identificamos primero cuál es el código que identifica mi producto, porque existen múltiples productos, pero dentro del universo arancelario solo hay un código que permite identificar la mercancía y a partir de ese código se van a generar los vistos buenos, los documentos, trámites que se deban realizar previamente antes de que el producto salga de Colombia y al momento de llegar al país de destino. Como experiencia, pues el empresario no tenía ni idea ni conocimiento sobre este tema, entonces ahí el primer reto que yo tenía que tratar de resolver era indicarle a este empresario, primero, qué era el código arancelario y cómo hacer el filtro adecuadamente del código arancelario, de la clasificación arancelaria para el producto. El caso fue que le ayudé a identificar el código del producto, le mostré cómo era el proceso y luego empezamos a revisar los requisitos de exportación. Entonces nos encontrábamos que necesitaba certificado sanitario, permisos del ICA para poder comercializar el aguacate, para poder que saliera de Colombia y que pudiese llegar a la Unión Europea. Dentro de los principales requisitos, pues identificamos que el exportador debía estar registrado con el previo exportador ante el ICA. Asimismo, la planta empacadora y la empresa comercializadora o quien iba a realizar finalmente el envío hacia el exterior. Ahí ya nos encontrábamos con un primer desafío y era entender esa legislación o esa normatividad que regulaba todos estos procesos. Porque si bien pues yo tenía conocimiento alrededor de esta información, pues tenía que dársela a conocer al empresario de manera que no fuera muy técnica o de manera que esos tecnicismos la empresa los pudiera entender y sobre todo el empresario que estaba a cargo y que quería conocer de ese proceso de internacionalización, pues que los pudiera entender, pero más allá de ello era buscar cómo transmitirle la información sin asustarlo. Y aquí pues mencionar un poco sobre estos procesos de comercio exterior y sobre todo de internacionalización, donde encontramos que hay muchos requisitos o mucho paso a paso para realizar una exportación y que a veces puede resultar abrumador en primera instancia, pero que realmente después de que uno realiza cada trámite, comprende la necesidad de estos requisitos, pero también entiende que hay unos elementos que se deben cumplir para poder llevar a cabo el proceso de exportación y todo el proceso y tramitología ante las autoridades aduaneras. Entonces ahí es entender que nos debemos preparar previamente, que debemos hacer un diagnóstico antes de realizar la exportación para no tener dificultades al momento del envío y que este envío pues de pronto no se lleve a cabo o que no se pueda cerrar la negociación con el cliente porque no le podemos enviar la mercancía. El caso fue que la asesoría, por fortuna, fue exitosa, pude llevar a cabo pues toda la explicación, el empresario quedó satisfecho y de ahí en adelante ese fue como el primer reto que tuve
vencí ese miedo, gestioné ese miedo que surgió en el momento, pero ahí pude evidenciar que tenía los conocimientos, que tenía las capacidades y la aptitud para expresarle y explicarle a todos los empresarios toda la información necesaria para acompañarlos en ese proceso de internacionalización. Entonces, a partir de ahí se fueron generando otros espacios dentro del consultorio de comercio exterior con otros empresarios que querían esa información, y no solo la información previa o el diagnóstico a la internacionalización, sino que a partir de ahí ya empecé a trabajar con los empresarios de diferentes áreas, no solo de aguacate, sino también de flores, de hierbas aromáticas, de productos de cosmética y otros productos. Empezamos a trabajar estudios y análisis de mercado, costos logísticos, Incoterms, régimen cambiario y otros requerimientos que se deben analizar y que son necesarios al momento de iniciar un proceso de exportación. Entonces, esa fue mi primera experiencia. Dentro de esa experiencia tuve la fortuna de conocer múltiples empresarios, múltiples empresas, entendiendo además la riqueza y la potencialidad que tenemos no solo en el oriente antioqueño, que es donde me encuentro ubicada y fue donde tuve la posibilidad y el primer acercamiento al comercio exterior, sino también en todo el país. La cantidad de productos que producimos acá en Colombia y que son potenciales en el exterior, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Suramérica, en Asia, en Europa y muchos países, y que a veces nosotros nos limitamos y pensamos que el único mercado es acá en Colombia, o que el único mercado muchas veces es solo Estados Unidos. Entonces, de ahí entendí todo el potencial que tenemos y me empecé a dedicar a ese tema de las asesorías. Entonces, como les decía, seguí acompañando otras empresas en los espacios que, por ejemplo, no estaba el docente asesor y que yo podía brindar ese espacio. Entonces, allí me fui perfeccionando hasta que llegó el momento en que finalicé la práctica, me gradué de la universidad y ya de ahí migré al sector empresarial, es decir, ya de ahí salí a trabajar, porque aunque la práctica es una experiencia laboral, pues tiene unos elementos que hacen falta para estar realmente como un empleado como tal. Entonces, bueno, ya después de ahí salí, empecé a buscar como, bueno, yo qué quería hacer, en qué me quería enfocar, y recuerdo que tuve la oportunidad con un familiar de que me abrió las puertas y que le agradezco porque confió en mí, me dio la oportunidad de empezar a laborar en el área de importaciones. Y admito que al inicio fue también muy retador para mí porque me parecía que las importaciones tenía muchos trámites, me parecía que era complejo, que además teníamos que tener en cuenta los tributos, costos, es decir, tenía mucha cosa. Y yo decía, pues yo ya vengo de un proceso de asesorías donde encontrábamos sobre todo mucha información en exportaciones, donde me encontraba con empresarios que querían exportar, y ahora enfrentarme al área de importaciones para mí era mucho más retador, porque como les digo, si bien yo ya tenía la preparación técnica y teórica de la universidad, pues me faltaba el conocimiento. Fue el segundo momento de verdad, es decir, donde me enfrenté a una operación distinta en comercio exterior a la que ya había realizado en las prácticas. Me desplacé a la ciudad de Medellín, que era donde estaba ubicada la empresa en aquel momento, específicamente en el centro de Medellín. Nos dedicábamos a la importación y comercialización de productos de tecnología, también de moda, textil, confección y entre otros productos. Pero nuestro fuerte era la importación de celulares y todos los accesorios para celulares. Al inicio lo que empecé a hacer fue conocer la empresa, a qué estaba dedicada, cuáles eran los productos que se comercializaban, cuál era el nicho de mercado, es decir, hacia dónde se comercializaba acá en Colombia, y empecé a conocer también y me empezaron a mostrar y a enseñar de dónde se traían los productos, cómo era la negociación, con quién se negociaba, cómo eran los medios de pago, con quién operábamos y con quién trabajábamos en las operaciones de comercio exterior. Porque si bien nosotros éramos importadores, realmente contratábamos a las agencias de aduana para que nos acompañara en todo el trámite de declaración de importación, declaración andina de valor y legalización de los trámites y nacionalización de la mercancía para obtener el levante ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, ese fue como un segundo momento de verdad o una experiencia que enriqueció toda mi hoja de vida y todo mi inventario de conocimiento, porque a partir de allí empecé a conocer un proceso totalmente nuevo para mí y me empecé a enfrentar a la realidad
qué es lo que comercializamos en Colombia y sobre todo en Medellín, en el centro de lo que nosotros llamamos el hueco, donde prácticamente se consigue de todo tipo de productos y que en su mayoría vienen de Asia. Nosotros importábamos de Asia principalmente, pero también de Estados Unidos. Empecé a entrar en este mundo, como les decía, era muy retador para mí porque yo conocía el contexto de las importaciones. Sabemos que en importaciones hay que entender que si una mercancía tiene un registro de importación, que si es libre importación o que si requiere una licencia de importación, que aparte debemos conocer si esa mercancía paga tributos aduaneros, es decir, los derechos de aduana, que son los aranceles, el impuesto al valor agregado y otros derechos como salvaguardias, derechos antidumping y derechos compensatorios. Entonces yo entendía esa realidad y sabía el desafío que me esperaba. No obstante, a mí me gustan los retos, entonces yo acepté ese reto y me dediqué a conocer inicialmente cómo era la operación. Mi primera operación, y la recuerdo maravillosamente porque me enseñó mucho, fue una asignación que me encargó mi jefe en ese momento y era realizar un pago al exterior, es decir, pagarle al proveedor en China el valor de una mercancía que estábamos negociando y que pues teníamos que pagar. Entonces era un anticipo, recuerdo que era alrededor de $94,000 y pues en ese momento para mí era demasiado dinero, de hecho pues todavía lo es, entiendo que hay otras operaciones de mucho más valor, pero para mí esa primera operación y ese primer pago fue muy retador porque en mí quedaba como la responsabilidad de hacer el giro y la transferencia de divisas al proveedor en China. El caso es que pues me habían explicado brevemente cómo era el proceso, pero yo ya tenía que hacerlo sola. Yo dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué información necesito? Sabía que el banco con el que teníamos la cuenta era Bancolombia, entonces lo primero que hice fue que me comuniqué con Bancolombia para entender un poco el proceso, porque si bien ya me habían explicado, yo no quería cometer errores, quería que todo fuera pues como ajustado al proceso, además para no evitar errores de enviar el dinero a una cuenta que no era. Entonces lo primero que hice fue llamar a Bancolombia, entonces les expliqué, les dije, ve, nosotros somos importadores, vamos a hacer este pago a este cliente, dígame qué información necesito y cómo lo voy a realizar. El caso fue que con la mesa de negociación de divisas de Bancolombia me dijeron, la tasa de cambio para esa importación es tanto, para hacer el giro deben realizar un formulario que el banco nos lo envió, entonces me pidió todos los datos del correo electrónico, me lo envió, yo lo diligencié, ahí me pedían el número de la cuenta a la cual yo iba a transferir, que era de nuestro proveedor en China, el código SWIFT, que es el código a través del cual se hace trazabilidad a los giros internacionales para evidenciar que la cuenta sí existe y pues que el dinero no se vaya a un lugar diferente o a una cuenta diferente. Además de el valor de la transacción comercial, en ese caso eran $94,000, y un documento soporte que evidenciara esa transacción, es decir, una factura, una proforma o un contrato internacional. Y luego lo firmaba el representante legal afirmando o declarando pues que estaba de acuerdo con la operación. Entonces ya se firmó, se escaneó, lo enviamos al banco. Una vez en el banco hacían como toda la revisión, el dinero pues era, digamos que descontado de la cuenta de la empresa y se transfería a la cuenta del proveedor en el exterior. A partir de esta operación, pues el banco entonces verificaba que todo estuviera bien diligenciado, que la empresa tuviera ese dinero en la cuenta, y una vez aceptada la transacción, pues le llegaba el reporte al representante legal de la empresa y enviaban un acuse de recibido con toda la información de la transacción. A ese documento se le enviaba al proveedor y el proveedor corroboraba la información y pues ya digamos que quedaba en firme esa negociación internacional y ya el proveedor procedía o a fabricar la mercancía, o si ya la mercancía estaba lista, pues entonces a realizar el despacho. Por fortuna, entonces esa operación salió súper bien. Ya empezó pues el proveedor a organizar la mercancía en China para luego despacharla. Ya esperamos pues a que la mercancía viniera en tránsito, más o menos 1 mes y medio, 2 meses, cuando entonces ya después nos notificaron que la mercancía efectivamente había llegado. Nos notificó la agencia de aduana, nos notificó que ya la mercancía había llegado a Buenaventura y que ya necesitábamos unos documentos para iniciar todo el proceso de importación y de legalización. En ese proceso, entonces, la agencia de aduana nos solicitó facturas, listas de empaque y todos los documentos como que soportaran esa transacción. Recuerdo que uno de los documentos que me solicitó fue la factura comercial y pues yo le envié la que nos había remitido el proveedor y
me acuerdo que la agencia de aduana nos devolvió esa factura porque había como una incoherencia con el Incoterm. Y yo inmediatamente me asusté porque yo dije, ¿qué pasó? ¿Por qué nos devolvieron la factura? Pues yo me asusté porque, como les digo, apenas estaba como en ese proceso, llevaba así mucho 2 meses en la empresa, y ya que me estuvieran devolviendo documentos, pues para mí eso era muy aterrador, o en ese momento era muy aterrador, porque yo decía, jue madre, la mercancía ya llegó, nos van a prender la mercancía, o va a quedar en abandono legal, ¿qué va a pasar? Entonces pues me asusté, pero nuevamente tomé calma y dije, venga, vamos a revisar qué pasó, esto tiene solución. Efectivamente, pues había un error en el Incoterm que se había negociado y el que había quedado en el documento. Se hicieron como las correcciones respectivas, envié pues como toda la documentación nuevamente a la agencia de aduana y todo procedió bien. Cuando ya estaban haciendo el proceso de declaración de importación, donde la autoridad aduanera verifica el formulario 500, que es la declaración de importación, estaba la liquidación de importación, y cuando iban a hacer el levante, hicieron una inspección física de la mercancía. Entonces hicieron una revisión de lo que había llegado físico con los documentos. Y cuando la aduana estaba haciendo la verificación, hubo como una novedad y al funcionario, pues como que alguno de los datos le llamó la atención, entonces empezaron a pedir otros documentos de la mercancía. Nos llamaron, nos asustamos, nos alertamos porque como que se generó ahí, no sé, un error o una mala comunicación entre la agencia de aduana y la autoridad aduanera. Nos empezaron a pedir un montón de documentos como para evidenciar que esa mercancía sí había ingresado legalmente al país, que sí se había hecho un pago. El caso fue que inmediatamente nos pidieron un documento soporte del pago o de la transacción que habíamos hecho al exterior. Inmediatamente pues me llama mi jefe y me dice, Jenny, nos están pidiendo copia del giro de divisas que hicimos al exterior. ¿Qué pasó? ¿Usted sí lo hizo? ¿Usted no lo hizo bien? ¿Qué pasó? Empiece a revisar en qué nos equivocamos o qué pasó, porque la DIAN nos está pidiendo esos documentos. Inmediatamente, pues a mí casi me da un ataque de pánico porque, claro, yo había hecho el giro, todo supuestamente había salido bien hasta el momento en que la DIAN nos empezó a pedir esos documentos. Entonces yo empecé a pedir como las copias, la transacción a Bancolombia, aunque yo ya tenía un acuse de recibido, pero pues uno como que en medio del susto empieza a llamar a Bancolombia a preguntar qué pasó, a corroborar. En Bancolombia me habían confirmado que el giro había salido, que todo había estado súper bien. Nos comunicamos con el proveedor también había recibido el giro. Y básicamente, entonces enviamos toda la información, soporte de ese giro directo a la autoridad aduanera y a la agencia de aduana, que era lo que nos estaba pidiendo esa información, y pues en ese momento se demostró que había un anticipo, que se había hecho un pago y que efectivamente la mercancía pues se había negociado bien, estaban todas las evidencias y toda la documentación, y que básicamente era pues como una información que estaba requiriendo el funcionario de la autoridad aduanera. Por fortuna, pues se pudo nacionalizar la mercancía y pues no hubo un inconveniente, simplemente pidieron una documentación adicional, pero pues yo me alcancé a asustar porque imagínense que nos estén pidiendo la evidencia de ese giro al exterior y que yo diga, ¿será que no llegó? ¿Será que no salió? ¿Hacia dónde se fue ese recurso? Entonces, ese fue como una de las experiencias que también tuve en ese momento y que me enseñaron, pues primero a tener toda la documentación en orden y también a calmarme en esos momentos como de angustia, porque pues uno se alcanza a asustar, porque primero es saber si el dinero se fue para el lugar que no era, o es también saber que la mercancía está en la autoridad aduanera y que no le han dado el levante porque falta un documento o porque quizá uno se equivocó. Entonces ahí empecé a entender un poco más el comercio exterior y a partir de esa experiencia, pues como les decía, se pudo nacionalizar, la mercancía le dieron el levante y todo salió súper bien. Pero a partir de ahí entonces me generaba como un aprendizaje ese proceso y era tener toda la documentación al día en una carpetica. Entonces a partir de ahí lo que yo empecé a hacer para todos los procesos que yo estaba acompañando era que a partir del primer documento que yo generaba de una mercancía para una importación, empecé a abrir carpeticas y a mantenerlas de manera digital, pero de manera física. Si me pedían algún documento, yo lo tenía a la mano y tenía toda la certeza de que lo había hecho bien y que tenía la evidencia, y que si había alguna novedad, pues que se podía enviar como el soporte para cerrar ese proceso o para darle como un feliz término. Fue como la primera enseñanza, empezar a recoger toda la documentación y tener todos los documentos rotulados, escaneados y bien documentados y organizados. Y no solo lo hice con las importaciones en las cuales yo estaba acompañando, sino en todos los procesos anteriores. Empecé a recoger facturas, la orden de compra, si había un contrato, si había
un correo electrónico entre proveedor y comprador, pues empezar como a dejar la trazabilidad de todas las transacciones. Porque ligado a esto llegó otra experiencia y que pasa mucho en el centro de Medellín, es que constantemente llegaban las autoridades aduaneras, llegaban los funcionarios de la DIAN a verificar la mercancía y a pedir documentos, porque pues se tiene como una expectativa de que a veces en el centro puede llegar mercancía que no está nacionalizada. Por fortuna nosotros teníamos todo al día y, como les digo, como empecé a hacer un historial y una carpeta por cada proceso y por cada importación, entonces cada vez que llegaba la DIAN a nuestras bodegas y a nuestra oficina, pues yo les sacaba simplemente la carpeta. Entonces, si ellos estaban pidiendo documentación de unos baffles, de unas tablets o de algún celular, entonces lo que yo hacía es que me tranquilizaba, porque pues uno se alcanza a asustar cuando le llega el funcionario de la DIAN ahí y le dice, bueno, necesito la información de esta mercancía, si no la tiene, entonces se hace el acta de aprehensión. Entonces uno se alcanza a asustar porque ellos llegan un poco intimidatorios, como, venga, es que usted no tiene los documentos. Entonces ya uno empieza a buscar las carpetas. Por ejemplo, si eran celulares, entonces la declaración de importación, la factura comercial, el certificado de comunicaciones, se me escapa en ese momento, para la importación de celulares emitido por el Ministerio de Tecnología de la Información y de Comunicaciones, que también se requiere, donde se evidencie, por ejemplo, que el email de ese celular sí está registrado en Colombia, y otros requisitos. Entonces es empezar como a demostrar toda esa información. Pero ¿cómo se demuestra esa información? Teniendo orden. Es como un llamado también a las empresas que están iniciando en procesos de comercio exterior o que ya hacen operaciones de comercio exterior, que sean muy ordenados, que sean muy juiciosos, que tengan trazabilidad de todos los documentos y de todos los procesos que realizan, no solo por alguna situación que pueda pasar en la nacionalización y en la exportación, sino en las auditorías o en los controles que nos puede hacer la DIAN. Como les decía, a mí cada rato llegaban allá pues como a la empresa y nos hacían visitas. Me tocó más o menos entre 3 y 4 visitas, no solo a nosotros, sino a todas las empresas que estaban allí alrededor, donde nos pedían documentación y donde se tenía que demostrar la legal introducción de la mercancía al país. Cuando llegaba el funcionario, volviendo pues como a la historia, les decía que les presentaba documentos. Ellos lo que verificaban era que, por ejemplo, en el caso de los celulares, que el email que estaba registrado en la caja del celular o en el celular, que este email estuviera declarado en la declaración de importación y en los documentos soporte. O, por ejemplo, si teníamos un computador, una tablet, unos auriculares, que ese modelo, esa referencia, ese serial, si estuviera declarado en los documentos soporte. Ellos nos pedían como toda esa información. Aquí, como un tercer momento de ese contraste o de esa primera cercanía que yo tuve al comercio exterior. Primero en exportaciones con las asesorías en cámara, segundo en importaciones con el pago internacional y con esa situación donde nos solicitaban unos documentos adicionales, y cuando nos visitaba la DIAN. Por fortuna, en todos los procesos, pues digamos que nos fue muy bien, siento que los atendimos de manera adecuada y eso se fue convirtiendo en un inventario de experiencias para lo que hoy soy y para lo que hoy le brindo a todas las empresas que asesoro y que acompaño, y que por fortuna hoy pues ya no continúo con la empresa de importaciones porque tuve otra oportunidad, digamos que de crecer profesionalmente, y es vincularme como profesora universitaria, donde comparto todas esas experiencias y otras experiencias que he ido adquiriendo dentro de mi proceso de comercio exterior como profesional. Me vinculo como docente. Aparte, pues vuelvo a seguir ya como asesora en la Cámara de Comercio, en el consultorio de comercio exterior. Lo que antes hacía como practicante, ya lo hago desde el rol de docente asesora, más o menos desde hace 6, 7 años, pues estoy en el consultorio como asesora, como docente, y de manera extra clase o externa hago asesorías y acompaño a empresas en procesos de importación, de exportación, de logística, análisis y estudios de mercado, y también pues acompaño este espacio de podcast que nace, por ejemplo, de todas estas experiencias y de contarle a todos ustedes, a todos nuestros seguidores, oyentes y a este club de profesionales en comercio exterior o de personas que les encanta este mundo, de contarles todas estas historias para que ustedes entiendan, primero, que el comercio exterior es maravilloso, que hay mucho campo de acción, que hay mucho donde aprender y que hay muchas experiencias que surgen todos los días, que uno todo el tiempo aprende en comercio exterior,
que todos los días en comercio exterior son diferentes. ¿Por qué? Porque hay un reto, porque hay un desafío en logística, en una documentación, en requerimientos. Entonces todos los días estamos aprendiendo. Entonces este espacio surge precisamente de todas esas historias y, como les digo, de muchas que he tenido dentro de este proceso de comercio exterior. Y a través de Legistrade, que es la empresa que tengo constituida y es a través de la cual acompaño a las diferentes empresas y personas que quieren iniciar en este mundo del comercio exterior. Todas estas experiencias que he ido adquiriendo en estos años de constitución de la empresa, pero también de experiencia de práctica y experiencia laboral, pues es la que pongo a disposición de todas las personas interesadas. Les cuento que mi primera importación a través de Legistrade, es decir, yo ya había tenido varios procesos de importación, pero mi primera importación asesorando a personas diferentes o externas fue de paneles solares. Recuerdo que fue justo antes de pandemia, o sea, como entre 2019 y 2020, cuando hubo un cierre de operaciones logísticas de empresas en China. Entonces fue también toda una experiencia y todo un aprendizaje, primero por todas las certificaciones y cumplimiento de normas de calidad para productos de paneles solares, y segundo, por pandemia, porque empezaron a cerrar empresas, porque la negociación era mucho más lenta pues en este proceso, y porque el transporte internacional tuvo aumentos en el costo y porque habían unas rutas logísticas que aumentaron los tiempos de tránsito. Entonces esto se los contaré pues como en otro momento y en otro espacio, pero quiero contarles que todas estas experiencias han hecho de lo que soy hoy en día, que soy una apasionada por el comercio exterior, que me gusta acompañar a todas las personas y empresas que están incursionando en este mundo, que a veces uno siente que es complejo o que las personas dicen no, pero es que no es posible emprender en importaciones, en exportaciones. Quiero decirles que sí es posible, que hay muchísimos productos para importar, pero también para exportar, que hay muchos mercados potenciales, que debemos hacer análisis de mercado, que debemos prepararnos, debemos capacitarnos, sí, lo debemos hacer, y esto debe ser previo al momento de que realicemos la negociación, porque me pasa mucho que las personas me buscan ya cuando tienen el problema. Entonces cuando ya tienen la mercancía en la aduana El Dorado, en el aeropuerto internacional El Dorado, y ya la mercancía está aprehendida, ya está a punto de quedar en abandono a favor del Estado. Entonces la invitación es que se preparen. Yo tengo mucha información en mi canal de YouTube, en Legistrade, en mis redes sociales, TikTok, Instagram, o también pues de manera personalizada puedo adecuar capacitaciones y puedo adecuar información que todos los días construyo, que todos los días perfecciono para brindarles siempre lo mejor. Para finalizar, es invitarlos a que se preparen siempre, que hay muchas oportunidades en materia de negocio, de emprendimiento, en comercio exterior, y que si requieren información de fuentes oficiales, pues aquí estoy, su servidora, para acompañarles y para servirles en el proceso. Además de mencionarles que soy asesora y consultora en temas de comercio exterior, no soy agencia de aduana, no soy agente de carga, pero trabajo con diferentes agencias de aduana y agentes de carga y operadores logísticos para brindarle los servicios y el acompañamiento que ustedes desean. Espero que esta información sea de su interés, que todos los días comprendamos y entendamos este maravilloso mundo del comercio exterior. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de este podcast, Entre Aduanas y Negocios, historias para contar y reflexionar. Y así llegamos al final de otro episodio de Entre Aduanas y Negocios, historias para contar y reflexionar. Gracias por acompañarme en este espacio donde exploramos experiencias, aprendizajes y visiones del mundo empresarial y del comercio exterior. Cada historia nos recuerda que detrás de los procesos, las cifras y las operaciones siempre hay personas que construyen, transforman y dejan huella. Soy Jenny Paula Duque Castaño y te invito a seguir conectado, a compartir este episodio y sobre todo a seguir activando tu poder interior para hacer de cada reto una oportunidad. Nos escuchamos en el próximo episodio.